Hola, hola de nuevo. Bueno, este es un repaso muy rápido de los tiempos verbales. Los tiempos verbales sabéis que es lo más importante que hay en inglés y más o menos supone como el 60% de toda la gramática está basada, eso en los tiempos verbales. Está basada o son los tiempos verbales. Si no se saben los tiempos verbales, no puedes expresarte en inglés. Si no se saben los tiempos verbales, no sabes los modales, no sabes los condicionales, no sabes el report de speech, no puedes hacer pasivas, con lo cual es fundamental. Lo diré 1000 veces, pero por favor es muy importante. Esto, junto con los contables e incontables, es todo, es la base. Aquí tienes todos los tiempos verbales. Yo les he llamado los tiempos de B1, pero puede ser perfectamente también para B2. Faltan algunos, que son los futuros más difíciles, pero en principio es bastante completo. Esta tabla es muy completa. Por un lado, pongo cómo se llaman los tiempos verbales. Por otro lado, cómo se piensa, es decir, la gramática, por qué se utilizan. Por otro lado, los trucos, que ya os lo explico, y aquí está cómo se hace, cuál es la forma de cada uno de los tiempos verbales. Entonces, esto es muy importante y creo que sabéis que cuando empiezo el curso estoy como 2 o 3 meses haciendo solo tiempos verbales, porque es que yo sé y es que es verdad que es muy importante. Si no tienes bien basados los tiempos verbales, si no sabes bien los tiempos verbales, es muy difícil hacer lo demás y continuar. Es prácticamente imposible. Así que, por favor, tómate tu tiempo porque es muy importante. Bueno, esto igual os parece un poco tonto, pero para mí creo que me gustaría que supierais las diferencias que hay entre los tiempos verbales en español, por eso viene ahí Don Quijote, y los tiempos verbales en inglés, y ahí está Hamlet de Shakespeare. Entonces quiero que interioricéis y que entendáis por qué es absolutamente diferente el español que el inglés. Nosotros tenemos muchísimos tiempos verbales y ellos tienen muy limitados, muy pocos tiempos verbales. Nuestro lenguaje es muy rico y entonces muchas veces es imposible y no se puede traducir, o al menos no se debe traducir, sino que hay que pensar. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, un presente simple y ellos también tienen un presente simple. En esto no hay problema. Pero los pasados, nosotros tenemos 5 pasados simples, sin más. Tenemos el pretérito imperfecto, el pretérito perfecto simple, el pretérito anterior, el pretérito pluscuamperfecto. Tenemos un montón de pasados. Sin embargo, ellos solo tienen 3 pasados. Entonces, por eso es muy difícil y a veces no se puede traducir, sino que hay que pensar. Siempre hay que pensar, porque no podemos hablar lo mismo. Es imposible que con 5 tiempos verbales solo en el pasado podamos expresarnos con 3. Y esto es en el pasado. Imaginaos en los futuros. En los futuros es todavía más complicado. Empezamos con los presentes. En inglés hay 2 presentes, el presente simple y el presente continuo. El presente simple es simplemente un solo verbo, solo tiene una forma. El presente simple es lo que ocurre siempre, fijaros, es que es súper fácil, simple siempre. También yo le llamo que vas con los gusanos. Los gusanos, la palabra correcta para llamarle a los gusanos son adverbios de frecuencia, pero yo llamo gusanos porque es mucho más fácil de identificarlo y te acuerdas, que son generally, usually, sometimes, always, never, often and seldom. También tenemos verdades verdaderas. Las verdades verdaderas, la forma correcta de decirlo, son general truths and facts. Son cosas que siempre ocurren y que son obvias. Y también el do and does es el auxiliar para poder hacer interrogación o negación. El presente continuous es lo que ocurre now, now. Y este presente continuo está formado por el presente del verbo to be y el gerundio del verbo. También es importante que tengáis en cuenta que se refieren siempre a situaciones temporales. Las situaciones temporales son aquellas que sabemos perfectamente cuándo ha empezado y cuándo acabará. Esas son las situaciones temporales. También se llaman progresiones en tiempo. Son cosas que van aumentando, van creciendo o haciéndose cada vez más pequeñas en el tiempo. Siempre es más y más, mejor y mejor, peor y peor. Todas esas progresiones siempre con presente continuo. También se puede utilizar el presente continuo, se utiliza con always para hábitos molestos de otras personas. Always, como habéis visto aquí, es un gusano. El always es un gusano. Pero cuando el always está en la mitad entre el verbo to be, el presente del verbo to be y el gerundio, cuando está en la mitad, esto se utiliza siempre para hábitos molestos, para cosas de otras personas que te molestan. Bueno, ahora los pasados, los tiempos en el pasado. Aquí ya se empiezan a complicar un poquillo las cosas, ¿vale? Por un lado tenemos los pasados simples, que son el past simple, el present perfect y el past perfect. Y luego los continuos, que son el past continuous, el present perfect continuous y el past perfect continuous. Ahora los empiezo a explicar mejor.
Explicación de los tiempos en el pasado, es decir, por qué se utilizan en el pasado, cuál es la razón para que se utilizan en el pasado. Tenemos el primer tiempo, más fácil, es el pasado simple, que es exactamente igual que el presente simple, pero en el pasado. Es decir, lo que ocurría siempre en el pasado, las verdades verdaderas en el pasado. En vez de utilizar do and does para hacer interrogaciones y negaciones, necesito did. Lo que es muy importante tener en cuenta es que el past simple sabes perfectamente cuándo ha ocurrido. El tiempo está acabada y la acción terminada también. Por ejemplo, ayer me tomé un café. Ayer ya ha acabado, ya ha terminado el día. Y también acabé el café y terminé esa acción. Luego tenemos el pasado continuo. El pasado continuo son lo mismo que el presente continuo, pero en el pasado. Es decir, lo que ocurría entonces en el pasado. Las situaciones temporales en el pasado. Las progresiones en el tiempo en el pasado. Es importante tener en cuenta que también se sabe cuándo ha ocurrido, pero es una acción que dura más tiempo que la otra. Es una acción que estuvo durando mucho tiempo. Por ejemplo, ayer estuvo lloviendo, estuvo mucho tiempo lloviendo. Por eso es un pasado continuo. El siguiente tiempo verbal es el presente perfecto. El presente perfecto hay ahora muchos libros de gramática que los incluyen como presente. Lo que pasa es que para los españoles, para la gente que hablamos español, nos es mucho más fácil identificarlo como pasados, porque tenemos un tiempo pasado muy parecido, ¿vale? Entonces, el presente perfecto hay que tener en cuenta que no se tiene ni idea de cuándo ha ocurrido. No importa, no se sabe cuándo ha ocurrido, porque lo que realmente te importa es el qué ha ocurrido. Es importante también tener en cuenta que el tiempo no está acabado, aunque la acción está completa. Por ejemplo, hoy por la mañana me he tomado un café. Entonces, hoy por la mañana, hoy todavía continúa. El tiempo no está acabado, pero la acción está completa porque ya me he terminado el café. Sin embargo, el presente perfecto continuo tampoco se sabe cuándo ha ocurrido. Lo que importa es cuánto tiempo ha durado. Durante cuánto tiempo ha durado, no cuándo, sino cuánto tiempo ha durado. El tiempo no está acabada y la acción muchas veces, la mayoría de las veces, está incompleta. Por ejemplo, hoy por la mañana me he estado tomando el café durante 5 horas. Eso quiero darle importancia a cuánto tiempo he estado tomando el café. También tenemos el pasado perfecto. El pasado perfecto tampoco se sabe cuándo ha ocurrido, lo que pasa es que es una acción anterior a otra. Primero ocurre una acción y luego ocurre la otra. Entonces la primera acción que ocurre será un pasado perfecto. El tiempo está acabado y la acción está completa. Y el pasado perfecto continuo, pues es igual, no se sabe cuándo ocurrió, es una acción anterior a otra que dura en el tiempo y el tiempo está acabado. Estos son todos los tiempos pasados, ya no hay más. Son los únicos que hay. Ahora, cuando tienes una oración y hay un tiempo en el pasado, todo lo demás tiene que ir en el pasado. Hasta que no haya un punto no puedes cambiar. No puedes mezclar presentes con pasados, con futuros. Es imposible. Si hay uno en pasado, todo va al pasado. No se te olvide que no lo puedes cambiar. Ahora, si hay un tiempo en el pasado, solo hay 3 opciones. Que vaya con otro pasado simple, con un pasado continuo o con un pasado perfecto. No hay más opciones. Esto es lo único que puede haber. Primera opción, 2 verbos en el pasado, pasado simple más pasado simple. Son 2 verbos que han ocurrido a la vez, ocurren a la vez. Son acciones puntuales, es decir, ocurren de repente. También puede ser que ocurra una inmediatamente después de la otra. Entonces son 2 verbos que son 2 pasados simples. Abrí la puerta y me caí. 2 pasados simples. Segunda opción, pasado simple más pasado continuo. Son 2 verbos que ocurren a la vez, pero uno dura más que el otro, mucho más que el otro. El que dura más irá en pasado continuo. Por ejemplo, estaba lloviendo, pasado continuo, y me caí, pasado simple. Tercera opción, pasado simple y pasado perfecto. Eso ocurre cuando primero ocurre un verbo y después del tiempo, ocurre el segundo verbo. El primer verbo irá en pasado perfecto y el segundo verbo en pasado simple. Por ejemplo, alguien había tirado una peladura de plátano y después yo me caí. Primero, ¿qué pasó? Que tiró la peladura de plátano. Se va en pasado perfecto. Y después, ¿qué pasó? Que me caí. Ella se va en pasado simple. Y no hay más, ya no hay más opciones. Bueno, y ahora los futuros. Y ahora con los futuros esto sí que mucho cuidado, porque sí que en los futuros nunca debes de traducir. Es muy difícil traducir los futuros y se nota enseguidísima se nota quién sabe inglés y quién no sabe inglés solo por utilizar los futuros, porque el concepto de futuro es totalmente diferente en español y en inglés.
tenemos 4 futuros diferentes, que es el presente simple, que se utiliza para horarios, para los horarios el presente simple. El presente continuo, que se utiliza para arrangements. Si tú ves esta palabra en el diccionario, te dice que es un plan, pero un arrangement no es solo un plan, es un plan que está decidido y confirmado. El tercer futuro es be going to, que es el futuro próximo, que se utilizan para planes. Estos sí que son unos planes que se utilizan going to, pero no están confirmados. Son planes o cosas que ya llevabas un tiempo pensando y para predicciones evidentes. Y por último, will, que se utiliza para en estas 5 ocasiones diferentes. Ahora lo voy explicando uno por uno mejor, el be going to, el futuro próximo y el futuro will. Cuidado con el voy a, porque en español todo y continuamente utilizamos voy a absolutamente para todo. Voy a comer, voy a lo que fuera. Pero en inglés no puede ser así. Solo se utiliza en 2 únicas ocasiones. O bien que son planes que llevas un tiempo pensándolo, lo has pensado, lo llevabas pensando desde el pasado, estabas pensándolo y ahora lo dices. O bien situaciones que son evidentes. Este tío se va a caer. Entonces ahí sí va a caerse. Ahí sí que puedo utilizar el going to, pero no se puede utilizar tal y como lo utilizamos nosotros en español. Solo o bien para planes, cosas que ya llevabas un tiempo pensándolo, o para predicciones que son evidentes, cosas que van a pasar seguro, como este tío que se va a caer. Bueno, el will sí que es muy diferente al español. No tiene nada que ver el futuro tal y como lo concebimos y como lo pensamos nosotros que en inglés. El will se utiliza para juegos, ganará o perderá el Real Madrid, para azar, para el tiempo atmosférico, cuando no sabemos lo que va a pasar mañana, será well, cuando no sabemos, son predicciones en el futuro. Para promesas, siempre que hay una promesa, debes de utilizar well. Offers son ofrecimientos, cuando te ofreces o se ofrece algo para hacer por alguien. Esas son las ofertas o offers en inglés. Cuando es la primera persona del singular y del plural como I y will, se utiliza shall. Shall I open the door? Shall we go to the cinema? Esto que se llama offers son siempre con el futuro, well. Para decisiones instantáneas en el momento, nosotros en español decimos cuando vamos a un bar, voy a tomar una cerveza. Pero en inglés dice, I'm going to have a pint. Se quedan ahí como diciendo, bueno, pero es como decir, lleva un tiempo pensando que me va a tomar una pinta. Y no, se es I will, porque es una decisión instantánea. Siempre con el think o I don't think suele ir un futuro. Si esto te parece muy difícil y te ves incapaz de recordar todo lo que te he dicho, pues no pasa nada porque hay unos trucos. Entonces tú te aprendes los trucos de memoria y poco a poco con el tiempo lo entenderás. No te preocupes porque poco a poco se aprende todo. El presente simple, los trucos son los gusanos, ¿te acuerdas? Generally, usually, sometimes, todos esos. Every Monday or on Tuesday, lo que sea. El presente continuo, siempre now, at this moment, this week, lo que sea, estas cosas. Now, at this. También puede ser que haya una frase con can en pregunta o con imperativo y la frase siguiente, la siguiente, irá en presente continuo. El pasado simple, súper fácil. When, last, ago, that and yesterday. El pasado continuo con when, while, meanwhile y as. As en tiempo quiere decir a la vez que. No se te olvide. Todos los perfectos tienen los mismos trucos. Since and for, yesterday, already, still and yet, ever and how long. Since and for. Since quiere decir desde y for quiere decir desde hace o durante. Just, acabar de. Already, ya. Still and yet quiere decir lo mismo, quiere decir aún, todavía. Still al principio, yet al final. Y van siempre con oraciones interrogativas o negativas. Ever, en pregunta con perfectos, es alguna vez y how long es cuánto tiempo, desde hace cuánto tiempo, durante cuánto tiempo, por cuánto tiempo. Y cuando tengas un presente simple como futuro, siempre te tienen que dar la fecha o la hora. Con estos trucos más la regla de cuando hay 2 tiempos en el pasado, ya puedes hacer cualquier examen. Bueno, y ya está. Esto es todo. Estos son todos los tiempos, cómo se hacen y cómo se piensan. Imprímete esto porque es muy importante. Tenlo siempre contigo porque es muy importante para hacer los ejercicios. Y ya está. Adiós.